En este video te comentaré cómo aprovechar al máximo 5 días en Buenos Aires en 2025. Una ciudad vibrante que combina historia, cultura y modernidad en cada rincón. Durante tu visita descubrirás cómo sumergirte en su estilo de vida único, explorando su arquitectura impresionante, sus espacios llenos de arte y su atmósfera animada, que cautiva tanto a locales como a visitantes. En nuestro primer día, conoceremos los atractivos turísticos más cercanos en Buenos Aires, los cuales podemos ver incluso caminando, debido a que no están tan lejos unos de otros. En nuestro segundo día, dejamos la ciudad y visitaremos el famoso Delta del Tigre. Es una zona más alejada de la provincia de Buenos Aires, que se caracteriza por su naturaleza, donde nos embarcaremos en los famosos catamaranes, para deleitarnos visualmente de este fascinante lugar. En nuestro tercer día, conoceremos Campanópolis, una aldea medieval a tan solo 40 minutos de la capital federal de Buenos Aires. También está alejado de la ciudad central porteña. Cuenta con un gran patrimonio cultural, histórico y ecológico. En nuestro cuarto día, visitaremos atractivos turísticos. En el corazón de Buenos Aires, el famoso Jardín Japonés y el tétrico Cementerio de la Recoleta, ambos ubicados en los barrios más lujosos de Buenos Aires, Las Recoletas y Palermo. En nuestro quinto día visitaremos la cultura popular de Buenos Aires, el fútbol y su histórica a través de los cómics. Aquí visitaremos el famoso Caminito, la Boca Rivers y el Paseo de la Historieta. Comencemos. Obelisco. El Obelisco de Buenos Aires, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y un símbolo nacional de Argentina. Inaugurado el 23 de mayo de 1936, para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, este impresionante monumento fue diseñado por el arquitecto argentino Alberto Prebisch. Con una altura de 67,5 metros y una base de 6,8 metros por lado, el obelisco domina el paisaje urbano y es visible desde varios puntos de la ciudad. Su diseño austero y moderno contrasta con la rica ornamentación de muchos edificios históricos de Buenos Aires, lo que lo convierte en un referente distintivo del skyline porteño. El obelisco no solo es un hito visual, sino también un punto de encuentro y un lugar de celebración para los porteños. A lo largo de los años, ha sido testigo de innumerables eventos históricos, manifestaciones políticas y celebraciones deportivas. Cada vez que la Selección Nacional de Fútbol de Argentina gana un partido importante, miles de aficionados se congregan alrededor del obelisco para festejar, envolviendo el monumento con banderas y cantos. Este fenómeno ha consolidado al obelisco como el epicentro de la alegría colectiva y el orgullo nacional, reforzando su estatus como un ícono de la identidad argentina. Puerto Madero de noche. Puerto Madero, el barrio más moderno de Buenos Aires, se transforma en un escenario de luces y sombras cuando cae la noche. Situado a lo largo del Río de la Plata, este distrito ofrece una mezcla fascinante de arquitectura contemporánea, historia y belleza natural que se magnifica al anochecer. Originalmente un puerto industrial, la zona ha sido renovada y convertida en uno de los lugares más vibrantes y elegantes de la ciudad. La iluminación nocturna destaca las líneas modernas de los rascacielos, los puentes y las esculturas, creando un ambiente sofisticado y cosmopolita. Las luces reflejadas en el agua de los diques añaden un toque mágico, haciendo de Puerto Madero un lugar ideal para pasear y disfrutar de la noche porteña.
Uno de los puntos más destacados de Puerto Madero es el Puente de la Mujer, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava. Este puente peatonal, con su estructura simétrica y elegante, simboliza una pareja bailando tango, un homenaje a la cultura argentina. De noche, el puente se ilumina con luces blancas que resaltan su diseño futurista, convirtiéndose en un punto focal del paisaje nocturno. La pasarela es un lugar popular tanto para los locales como para los turistas, ofreciendo vistas panorámicas de los rascacielos y el río. Ateneo Grand Splendid encabeza varios récords. Es la librería más grande de Sudamérica. Fue elegida por el diario británico The Guardian como la segunda mejor librería del mundo, y la revista estadounidense National Geographic la destacó como la más linda. Por acá pasan por día cientos de personas que no dejan de maravillarse con el espectáculo que los rodea. Porque si bien se puede comprar música, películas y libros, entrar a este lugar es una experiencia por sí misma. Ubicada en el corazón de Buenos Aires, el Ateneo Grand Splendid es mucho más que una librería. Es un emblema cultural y arquitectónico que fusiona historia, arte y literatura. Este espacio, que ha sido transformado de un antiguo teatro a una librería de renombre mundial, invita a locales y turistas a sumergirse en un entorno que mezcla lo majestuoso con lo acogedor. Su historia comienza en 1919, cuando abrió sus puertas como un teatro diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol. Su escenario fue testigo de óperas, conciertos y películas, antes de que en el año 2000 fuera convertido en librería por el grupo Jenny el Ateneo. En el Ateneo Grand Splendid, los fans de Harry Potter encuentran un rincón que parece salido directamente de Hogwarts. Esta sección, dedicada por completo al universo creado por J.K. Rowling, ofrece una experiencia única para los seguidores de la saga. Desde los 7 libros originales en diversas ediciones y idiomas, hasta guías ilustradas, ediciones conmemorativas y el guión de Harry Potter and the Cursed Child, cada elemento transporta a los visitantes a un mundo lleno de magia y aventuras. Las estanterías están decoradas con detalles alusivos a las casas de Hogwarts, y otros artículos de colección completan la atmósfera encantada del espacio. Un lugar para los Potterheads de todas las edades. Además de los libros, esta sección incluye una selección de material complementario que permite a los visitantes profundizar en el mundo mágico. Para culminar nuestro recorrido por Buenos Aires, nos dirigimos a la emblemática Casa Rosada, uno de los íconos más representativos de la capital argentina y el epicentro político del país. Ubicada en la histórica Plaza de Mayo, la Casa Rosada destaca de inmediato por su color característico y su imponente fachada que ha sido testigo de los momentos más importantes de la historia argentina. Esta edificación no solo es la sede del Poder Ejecutivo, sino también un símbolo de la identidad nacional, ya que en ella han trabajado y vivido muchos de los líderes que han moldeado el rumbo de Argentina. Al acercarnos, notamos la presencia de turistas de todo el mundo, cada uno con cámaras en mano y rostros llenos de expectativa, listos para capturar la esencia de este lugar cargado de simbolismo. La Plaza de Mayo, que rodea la Casa Rosada, también tiene una importancia histórica indiscutible, pues ha sido el escenario de múltiples manifestaciones, celebraciones y eventos políticos a lo largo de los años.
El paseo en catamarán por los ríos del delta del Tigre es una experiencia inolvidable que combina comodidad, naturaleza y un toque de aventura. Desde el momento en que los turistas suben a bordo, son recibidos con un servicio atento y profesional que hace del recorrido algo especial. Los catamaranes, con capacidad para decenas de pasajeros, ofrecen amplias ventanas y espacios al aire libre que permiten disfrutar plenamente del paisaje. A medida que se adentran en las aguas del delta, los visitantes quedan maravillados con la tranquilidad del entorno, donde la vegetación exuberante y las casas isleñas crean un cuadro pintoresco digno de admirar. El recorrido comienza en el emblemático Puerto de Frutos, un lugar lleno de historia y tradición en Tigre. Desde allí, los catamaranes parten varias veces al día, ofreciendo a locales y extranjeros la posibilidad de explorar los principales ríos y canales de la primera sección del delta del Paraná. A medida que avanzan, los guías a bordo narran datos fascinantes sobre la historia, la ecología y la cultura del lugar, sumando un componente educativo al paseo. Al abordar los catamaranes que parten desde el Puerto de Frutos, la emoción de la aventura comienza a sentirse en el ambiente. Mientras el motor del barco se pone en marcha, los pasajeros se acomodan en sus asientos o se acercan hasta los bordes para observar el paisaje que poco a poco comienza a transformarse. El bullicio del puerto, con su intensa actividad comercial y turística, queda atrás y la ciudad empieza a desvanecerse en la distancia. Desde este momento, la naturaleza toma protagonismo y el delta del Tigre se revela como un entorno fascinante, donde el agua y la vegetación se convierten en los principales elementos del paisaje. Mientras el catamarán sigue su curso por los tranquilos canales del delta. La bandera argentina, ondeando en la popa del barco, agrega un toque patriótico al viaje. Su celeste y blanco contrastan con los tonos verdes y marrones del entorno, creando una imagen que resulta cautivadora para todos los que la observan. Este símbolo nacional, en constante movimiento por el viento, parece acompañarnos como un recordatorio de la identidad y la historia de este lugar único en el país. Para muchos pasajeros, esta vista se convierte en una de las imágenes más memorables del recorrido, una que captura la esencia del delta del Tigre. A medida que avanzamos por los canales, el contraste visual entre la urbanización y la naturaleza se hace evidente. Los edificios y estructuras del Puerto de Frutos van dando paso a casas de madera elevadas sobre pilotes, rodeadas de un exuberante verde que parece abrazar todo a su paso. Los sauces llorones se inclinan hacia el agua, reflejándose en su superficie y creando un escenario que parece sacado de un cuadro. Este cambio gradual invita a los pasajeros a relajarse y desconectarse del ritmo acelerado de la vida urbana. Esta combinación de información y vistas impresionantes hace que cada viaje sea único y enriquecedor para los pasajeros. La modernidad de los catamaranes es otro aspecto que destaca en esta experiencia. Equipados con todas las comodidades necesarias, desde baños hasta áreas climatizadas, garantizan un viaje confortable en cualquier época del año. Para quienes prefieren disfrutar del aire fresco, las cubiertas superiores ofrecen una vista panorámica inigualable. Desde allí, es posible observar los juncales que bordean los canales, las aves que surcan el cielo y las pequeñas embarcaciones que forman parte del día a día de los isleños. Todo esto contribuye a crear un ambiente relajante y envolvente. El delta del Tigre, con su vasta red de ríos y arroyos, es un ecosistema dinámico,
que cobra vida ante los ojos de los visitantes. A lo largo del recorrido, los pasajeros tienen la oportunidad de ver cómo el agua y la vegetación se entrelazan para formar un paisaje único. Las islas que se alzan en medio del río cuentan historias de resiliencia y cambio, moldeadas por los sedimentos que el Paraná arrastra en su curso. Los turistas internacionales encuentran en este paseo una ventana hacia la diversidad natural de Argentina, mientras que los locales redescubren la riqueza de su propio entorno. Familias, parejas y grupos de amigos comparten este espacio común, donde las fronteras culturales se difuminan ante la belleza del paisaje. Las cámaras no dejan de disparar, capturando cada rincón del delta. Las casas sobre pilotes, los muelles privados y la vegetación que cambia con cada estación. Este encuentro con la naturaleza se convierte en un recuerdo imborrable para todos los que participan en la experiencia. El regreso al puerto de Frutos marca el final de un recorrido que deja a todos los pasajeros con una sensación de asombro y gratitud. Mientras el catamarán avanza por los canales del delta del Tigre, el paisaje comienza a transformarse nuevamente. La naturaleza, que había sido la protagonista durante gran parte del viaje, lentamente cede lugar a las estructuras urbanas. Sin embargo, la transición no es abrupta, sino que se produce de manera armoniosa, permitiendo disfrutar de una última mirada a los frondosos árboles, las casas isleñas y la tranquilidad del agua. Desde la cubierta superior, el panorama sigue siendo igual de impresionante. La brisa se intensifica ligeramente, llevando consigo los aromas del río y la vegetación. Los pasajeros aprovechan este tramo final para disfrutar del aire fresco y de la sensación de libertad que ofrece estar al aire libre. Algunos intercambian impresiones con otros viajeros, compartiendo risas y anécdotas, mientras otros prefieren dejarse envolver por el paisaje y el sonido del agua. Este contraste entre interacción y contemplación es parte del encanto del paseo, permitiendo que cada uno viva la experiencia a su manera. A medida que nos acercamos al puerto de Frutos, el bullicio de la ciudad comienza a hacerse audible. Las voces, los motores y los sonidos de la actividad comercial se mezclan con el murmullo del río, creando una transición que marca el retorno a la vida urbana. Este cambio en la atmósfera es gradual, pero inconfundible, y prepara a los pasajeros para el momento en que el catamarán atraque. Sin embargo, incluso en medio de este bullicio, el espíritu del delta sigue presente, recordando la serenidad y belleza de los canales que acabamos de recorrer. El puerto de Frutos aparece finalmente a la vista, con sus colores vibrantes y su movimiento constante. Campanópolis es una aldea única que parece sacada de un cuento medieval europeo. Situada a solo 30 minutos de la capital federal, en González Catán, esta villa es un destino de ensueño para los amantes de la historia y la arquitectura medieval. El predio, que abarca 200 hectáreas, fue construido con una visión romántica y nostálgica, que se refleja en cada rincón y cada detalle. La historia de Campanópolis es tan fascinante como su aspecto. Se remonta a los años 80, cuando su creador, Antonio Campana,
comenzó a construir esta pequeña ciudad con materiales reciclados y sin planos arquitectónicos. Su propósito era crear un lugar que desafiara el tiempo, un rincón donde la historia cobrara vida en medio de la naturaleza. Uno de los aspectos más cautivadores de Campanópolis es su arquitectura inspirada en la Edad Media. Aquí, los visitantes pueden admirar una serie de edificaciones medievales, con techos de madera, paredes de piedra y fachadas irregulares. Los detalles de cada construcción reflejan un trabajo minucioso, desde las torres que recuerdan a antiguos castillos europeos hasta los arcos y pasadizos de estilo gótico. Cada estructura parece tener su propia historia y personalidad, como si guardara secretos del pasado. A lo largo de los años, el lugar ha ido sumando construcciones únicas, formando un conjunto ecléctico que emula la estética medieval. El encanto de Campanópolis radica en su aspecto medieval, una particularidad que lo diferencia de otros destinos turísticos en Buenos Aires. Este lugar es mucho más que un conjunto de construcciones antiguas. Es una aldea que te transporta a otra época. La arquitectura del sitio, inspirada en los estilos de la Edad Media, parece haber sido sacada de las páginas de un libro de historia. A diferencia de otros puntos turísticos populares de Buenos Aires, como Caminito o el Obelisco, Campanópolis ofrece una experiencia más inmersiva y única. Con sus torres, callejones empedrados y fachadas de piedra, es un rincón mágico, donde cada visitante puede imaginarse en un mundo de caballeros, castillos y aventuras. A medida que los turistas exploran Campanópolis, se dan cuenta de que la arquitectura medieval aquí no es solo decorativa. Cada detalle tiene una historia y un propósito. Las construcciones fueron diseñadas para evocar una estética medieval, utilizando materiales reciclados y elementos de construcciones antiguas, lo que le da autenticidad y carácter al lugar. Las puertas de madera robusta, los arcos góticos y las ventanas enrejadas son solo algunos de los detalles que cautivan a quienes visitan. Esta fusión de estilos y elementos crea una atmósfera única que transporta a los visitantes a un pasado lejano. Aunque Buenos Aires es conocida por su arquitectura colonial y moderna, Campanópolis añade una dimensión inesperada y profundamente evocadora a la oferta cultural de la ciudad. La atmósfera de Campanópolis es completamente diferente a la de otros destinos turísticos en Buenos Aires. No se trata de un lugar animado con el bullicio de un mercado o el colorido de un barrio artístico como Caminito. En cambio, Campanópolis ofrece un espacio de tranquilidad y misterio. Caminar por sus calles es como recorrer un antiguo pueblo europeo, con un toque de nostalgia y calma. Los turistas que llegan hasta aquí encuentran en Campanópolis un refugio del ritmo frenético de la ciudad, un lugar donde pueden relajarse y sumergirse en un ambiente que parece haber sido congelado en el tiempo. Cada callejuela y cada plaza invita a detenerse y admirar los detalles que hacen de este lugar un sitio tan especial. Aunque en sus inicios no era un destino ampliamente conocido, la popularidad de Campanópolis ha crecido en los últimos años. Poco a poco, se ha convertido en una visita obligada para quienes buscan experiencias diferentes y auténticas en Buenos Aires. Campanópolis está en camino de consolidarse como un ícono cultural y turístico de Buenos Aires. La villa medieval,
ofrece a los visitantes la oportunidad de conectar con la historia y la arquitectura en un ambiente que pocos lugares pueden ofrecer. A medida que más personas descubren su encanto, el sitio continúa ganando relevancia, como un espacio que celebra tanto la creatividad como la perseverancia de su fundador, Antonio Campana. Hoy, Campanópolis es un homenaje a la Edad Media y un recordatorio de que la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Para quienes lo visitan, Campanópolis no solo es un lugar que se admira, sino un sitio que inspira y deja una huella imborrable. Cementerio Recoleta. El Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires es un lugar fascinante que atrae a turistas de todo el mundo, deseosos de explorar sus intrincados mausoleos y monumentos históricos. Fundado en 1822, este cementerio es uno de los más famosos de Argentina, conocido tanto por su impresionante arquitectura como por las personalidades ilustres que descansan en él. La entrada al cementerio se realiza a través de un pórtico neoclásico de columnas dóricas, que establece el tono solemne y majestuoso del lugar. Al cruzar este umbral, uno se adentra en un laberinto de mármol y bronce, donde cada pasillo revela nuevas maravillas arquitectónicas y detalles históricos. Contratar a un guía para recorrer el cementerio de la Recoleta es altamente recomendable, ya que estos profesionales conocen a fondo la historia y las leyendas que rodean a este sitio. Un guía puede proporcionar contexto sobre las vidas de las figuras enterradas allí, desde presidentes y militares hasta escritores y científicos. El ambiente del cementerio de la Recoleta es, sin duda, tenebroso y evocador. Los mausoleos, algunos de los cuales son verdaderas obras de arte, están adornados con estatuas de ángeles, gárgolas y figuras alegóricas que, a menudo, añaden una sensación de misterio y solemnidad. Durante el atardecer, las sombras largas y la luz tenue crean una atmósfera casi sobrenatural, que puede ser tanto fascinante como inquietante para los visitantes. Este aire de misterio se acentúa con las historias y leyendas que los guías relatan. El cementerio de la Recoleta no solo es un lugar de descanso eterno, sino también un museo al aire libre de arte y arquitectura funeraria. Los estilos arquitectónicos varían desde el gótico y el art déco hasta el barroco y el neoclásico, reflejando las modas y tendencias de diferentes épocas. Jardín japonés. El Jardín japonés de Buenos Aires es uno de los espacios verdes más emblemáticos y serenos de la ciudad. Situado en el barrio de Palermo, este jardín es un lugar donde se fusionan la naturaleza y la cultura japonesa en un entorno urbano. Fue inaugurado en 1967 como un regalo de la comunidad japonesa a la ciudad, con motivo de la visita del entonces príncipe heredero Akihito, hoy emperador emérito de Japón, y su esposa Michiko. El jardín, que abarca más de 2 hectáreas, está diseñado siguiendo los principios tradicionales del paisajismo japonés, creando un espacio de paz y reflexión en medio del bullicio de la metrópoli. El diseño del jardín japonés incorpora elementos típicos de la jardinería japonesa, como puentes de madera, estanques con peces koi, linternas de piedra y pagodas. Los senderos serpenteantes están pensados para que los visitantes puedan disfrutar de una caminata tranquila y contemplativa, apreciando cada detalle del paisaje cuidadosamente planificado. El jardín japonés también es un espacio dedicado a la educación y la conservación. El jardín alberga una variedad de plantas y árboles, tanto autóctonos como especies traídas de Japón, que son cuidadas con esmero para mantener el equilibrio ecológico del lugar.
Este entorno ofrece un refugio para la fauna local y sirve como un aula al aire libre, donde se imparten talleres sobre jardinería, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Su diseño y mantenimiento reflejan la dedicación a preservar las tradiciones japonesas, mientras se integran en el vibrante paisaje urbano de Buenos Aires. Este espacio no solo ofrece un respiro del ajetreo de la ciudad, sino que también enriquece la vida de quienes lo visitan con experiencias culturales y educativas. El jardín japonés es un testimonio de la amistad y el respeto mutuo entre Argentina y Japón, un lugar donde se celebra la belleza de la naturaleza y la diversidad cultural. Ubicado en el barrio de La Boca, al sur de la ciudad de Buenos Aires, Caminito es uno de los rincones más vibrantes y simbólicos de Argentina. Este lugar destaca por su paleta de colores vivos que cubre las fachadas de sus edificios, una tradición que se remonta al origen del barrio. La Boca fue fundada por inmigrantes italianos, principalmente genoveses, que trajeron consigo sus costumbres y cultura. Sin recursos suficientes para construir con materiales caros, utilizaron pinturas sobrantes de los astilleros y crearon un caleidoscopio de colores que con el tiempo se convirtió en el sello distintivo del lugar. Desde los puestos de artesanos hasta los restaurantes, que ofrecen platillos típicos y espectáculos de tango al aire libre. Los artistas locales se instalan en cada esquina, creando un ambiente bohemio que atrae a locales y turistas por igual. Además del arte y la arquitectura, el tango ocupa un lugar central en la atmósfera de Caminito. Este famoso baile porteño tiene sus raíces en La Boca, y al pasear por el área es común encontrarse con parejas de bailarines que ejecutan el tango al aire libre, compartiendo su pasión con los transeúntes. La música, los movimientos sensuales y la expresión de sentimientos en cada paso evocan el espíritu nostálgico del tango, que ha conquistado a personas de todo el mundo. Sus calles parecen llevar a los visitantes en un viaje al pasado, evocando los días en que los inmigrantes europeos, principalmente italianos, llegaron a La Boca y comenzaron a construir su hogar. Caminito es un tributo a esa historia de esfuerzo y creatividad. Para los amantes del fútbol, una visita a La Boca estaría incompleta sin un recorrido por la Bombonera, el legendario estadio de Boca Juniors. Este estadio es uno de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires, conocido por su atmósfera electrizante y su arquitectura única. La Bombonera es mucho más que un estadio. Es un santuario para los fanáticos del club y una verdadera muestra de la pasión argentina por el fútbol. Los días de partido, el barrio entero vibra al ritmo de los cánticos y la emoción de los hinchas. Para los visitantes, el estadio ofrece tours que incluyen visitas al Museo de Boca Juniors, donde pueden explorar la rica historia del club y ver trofeos, camisetas y otros objetos legendarios que celebran las glorias y tradiciones del equipo. En nuestro quinto día, exploraremos el icónico Paseo de la Historieta en Buenos Aires, un recorrido que rinde homenaje a los personajes más emblemáticos del cómic argentino. Esta experiencia es mucho más que un simple paseo. Es un viaje a través de la creatividad y la memoria colectiva que ha marcado generaciones. Cada esquina del recorrido invita a descubrir una conexión única entre el arte y la cultura, celebrando las historias que han dejado una huella imborrable en los corazones de quienes crecieron con ellas. El paseo comienza con una sensación de curiosidad y entusiasmo, al encontrarte con esculturas y representaciones que parecen cobrar vida. Cada detalle, desde las expresiones de los personajes hasta el diseño del entorno, está cuidadosamente pensado para transportarte al universo de las historietas. Es un lugar donde la nostalgia se mezcla con el asombro
permitiendo que tanto los fanáticos de siempre como las nuevas generaciones encuentren algo especial en cada parada. A medida que avanzas por el paseo, puedes notar cómo las esculturas interactúan con el entorno urbano, creando una armonía única entre lo artístico y lo cotidiano. Los personajes parecen formar parte de la vida de la ciudad, integrándose de manera natural en el paisaje y generando un ambiente donde lo real y lo imaginario se fusionan. Este aspecto convierte al paseo en un espacio interactivo y dinámico. La riqueza visual del Paseo de la Historieta invita a detenerse en cada punto del recorrido, observando los detalles que cuentan historias más allá de las palabras. Desde los colores vibrantes hasta las poses características de los personajes, cada elemento es una expresión del talento y la dedicación de los artistas que han dado vida a este proyecto. Es una oportunidad para apreciar el arte desde una perspectiva única, donde las emociones y los recuerdos se vuelven protagonistas. Más allá del entretenimiento, estas historias han sido un espejo de la sociedad, abordando temas que van desde lo cotidiano hasta lo profundamente humano. Caminar por este recorrido es una forma de reconocer y celebrar el impacto que estas narrativas han tenido en la construcción de la identidad cultural. Otro aspecto destacable del Paseo de la Historieta es la interacción que fomenta entre las personas. Es común ver a visitantes compartiendo sonrisas, fotos y recuerdos mientras reconocen a los personajes que formaron parte de sus vidas. Este espacio se convierte en un punto de encuentro donde las generaciones se conectan a través de un legado común,